estimados televidentes. La verdad que, como todos los fines de semana, es un placer para nosotros estar frente a las cámaras de este prestigioso canal para llevarle la palabra del Señor, para llevarle la palabra de salvación, para llevarle, Señor, a cada uno de ustedes la bendición de nuestro Dios. Claro que sí, que venimos con muchas ganas, con mucho amor, con y mucho temor reverente hacia nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estar frente a las cámaras, muchos pensarán sí, pero es un compromiso con nuestro Dios, de que los mensajes que sean soltados por nuestra boca, por parte nuestro, lleguen al televidente. Ese es el fin, de que tú seas bendecido, hermano o hermana, o amigo o amiga, que recibas la palabra que sea soltada de bendición para tu vida. Este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos. Los días lunes es una reunión de enseñanza interna de la iglesia para los obreros, para los futuros obreros que el Señor va a comenzar a usar en su mies. Los días miércoles tenemos el culto de oración a la hora 18, donde realmente vamos y clamamos a nuestro Dios, y Él, con su infinita misericordia, comienza a concedernos las peticiones que le hagamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayer viernes tuvimos reunión de hombres, la verdad que estuvo muy lindo, muy edificante. Son las reuniones de hombres, como también el próximo viernes le toca a las damas, a las mujeres, reunirse en la iglesia Aposento Alto. Y bueno, en rato nomás está llegando a la ciudad de Mercedes el apóstol Luis Zapata, su esposa, el apóstol Ana Pese, y los pastores Marcos y Fernanda. En el nombre de Jesús, mañana van a estar con nosotros en el culto, así que estás cordialmente invitado e invitada, hermano y hermana, o amigo y amiga, si no has ido nunca a la iglesia. Mañana es un día ideal para que tú vayas a la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor. No es porque vengan los siervos de Montevideo, es porque realmente va a haber un ambiente, va a haber un estado espiritual maravilloso, tremendo, así que no te lo pierdas, estás cordialmente invitado. Bueno, en la parte inferior de la pantalla aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia y de quien te está hablando, el pastor Edgardo. Te podés comunicar con nosotros, o nos timbras, o nos mandás un WhatsApp, un mensaje, lo que sea, y nosotros te llamamos. Quédate tranquilo o tranquila, que nosotros te llamamos inmediatamente y nos ponemos en contacto, porque puede ser algo, alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que tú tengas, y con gusto vamos a estar evacuándotela en el nombre poderoso de Jesús. Quedó presentado el programa de la iglesia Aposento Alto, y ahora vamos a hablar de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, aquel que no hace acepción de persona, aquel que realmente a todos los pone en el mismo estado espiritual. No, Él no tiene balanza para pesar a uno, si es más pecador, si es menos pecador. No, Él a todos nos recibe como vengamos a su preciosa presencia, porque podemos venir con una situación límite, podemos venir con un problemita, pero Él a todos nos recibe de la misma forma y nos da la misma esperanza, que es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Y en el poderoso y bendito nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque es indudable, estimado televidente, que en nuestra vida diaria tenemos cantidad de circunstancias hermosas, no tan hermosas, feas y muy feas, que tenemos que afrontar, tenemos que enfrentar en nuestra vida. Te lo está hablando un hombre que realmente pasó por muchas cosas en la vida, y todavía me quedará algo, pero ahora las voy a pasar tomado de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es distinto. Porque los mensajes que van a ser soltados, estimado amigo y amiga, van a ser para que tú veas que no solo a Edgardo Pujolar o a Cecilia Echeveste o a fulano Mengano que está mirando el programa le pasan cosas difíciles en la vida. A los grandes hombres de Dios vaya también si les pasó. ¿Por qué? Porque está la discriminación, está la envidia, están los celos, están las contiendas,
Hay cantidad de cosas que te llevan a un desacuerdo, a un enfrentamiento, y ahí vienen las guerras, vienen las luchas, vienen las circunstancias que no son tan lindas en nuestra vida. A este hombre, yo voy a leer un pasaje ahora que es impactante, voy a hablar del rey David. Voy a hablar de un hombre tremendo que dice la palabra de Dios que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Fue un hombre, claro que sí, pecador, pero muy pecador. Pero este hombre, vamos a ver, yo te voy a llevar en el relato también, en el mensaje, por qué por una circunstancia tan insignificante, un rival de él se levantó y le hizo la vida imposible, hasta llegar a donde vamos a leer. Si tenés Biblia, anda abriéndola en Primera de Samuel, capítulo 22. Te doy un momentito para que tú la busques. Este pasaje habla del rey David, cuando el rey David tiene que tomar decisiones apremiantes. Me hace acordar un poco a mi vida en un tiempo cuando yo también tuve que tomar decisiones, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces, ¿lo tenemos? Sí, yo sé que sí. Bueno, vamos a leer y después vamos a ir al relato. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Adulán significa refugio. La cueva de Adulán significa refugio. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Esto es importantísimo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Oh, bendito Dios. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Ahí está, es simple, es cortito el pasaje que yo tenía para leer, pero encierra muchas cosas. ¿Por qué te digo? Porque cuando David, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando David es sorprendido por Dios. Y tú dirás, ¿y cómo fue sorprendido? ¿Por qué? Porque Jehová Dios le dice al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí, un israelita, y unja como próximo rey de Israel. El rey de Israel era Saúl. Que unja como próximo rey de Israel a David. Entonces va Samuel a la casa de Isaí y le dice: vengo de parte de Jehová, bueno, preséntame a tus hijos. Isaí le trajo supuestamente a todos sus hijos. Y comenzaron a pasar del primero, el segundo, el tercero. Y Samuel se sorprendió porque por la estatura, por el físico que tenían, por el porte. Y viva Jehová que estoy frente a la presencia del rey, dijo Samuel. Y Jehová Dios le dijo: no, ese no es. Y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Y pasaron todos, supuestamente, los hijos de Isaí frente a Saúl y frente a Dios, que era el que estaba. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice Samuel: ¿todos estos son tus hijos? No, hay uno que está por allá cuidando las ovejas, como despreciándolo. Bueno, mándalo a buscar. Lo trajeron a David, que era un jovencito, un adolescente, y se lo presentaron. Viva Jehová que estoy delante de la presencia del rey, y lo ungió. Macanudo. Enseguida no comenzó a reinar David. Bueno, ahora seguimos un poco más adelante. Cuando Isaí manda a David a llevar alimentos a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, siendo provocados por un gigante, por Goliat, un filisteo que todos los días salía y provocaba al ejército de Israel y le decía cantidad de cosas, barbaridades, y estaban todos atemorizados. Pero cuando lo vio a David, le dijo al rey Saúl: yo voy a ir a pelear con ese filisteo incircunciso. Y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bueno, y extrajo una piedra del zurrón, bendito Dios, la revolvió en su honda y la lanzó y se la clavó en el lugar
visible, prácticamente el único lugar que tenía vulnerable ese gigante, y cayó. Y con la misma espada que usaba el gigante, le cortó la cabeza y lo mató. Y a raíz de eso, cuando entraron a Jerusalén, la gente, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y eso fue lo explosivo para que Saúl se levantara contra David. Y bueno, y David dispara, sale huyendo y se va a la cueva de Adulán, a ese lugar, a ese refugio. Imagínate, estimado televidente, estar viviendo en una cueva. ¿Te imaginas? El piso de tierra, no hay luz, frío, oscuridad tremenda. Y bueno, pero ahí ocurre algo tremendo. Por eso los propósitos de Dios, aleluya, y los procesos de Dios en nuestras vidas, nosotros muchas veces no los comprendemos. ¿Por qué? Porque esa familia que se había levantado contra David, su padre que lo había negado prácticamente como hijo, bendito Dios de la gloria, los hermanos que lo provocaron cuando fue a llevarle los alimentos que estaban frente a Goliat, todo eso dice la palabra de Dios cuando leímos acá, en la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Aleluya. Hubo una reconciliación en la familia. ¿Por qué? Porque cuando no estaba en la cueva David, que estaba en el mundo, estaba en la familia, tenían problemas con él, porque había sido ungido muy, muy joven, porque había vencido al gigante. Pero cuando estuvo en circunstancias, qué lindo que es tener la familia de uno al lado de quien está pasando la situación adversa. Qué lindo es sentirse respaldado, pero más hermoso es ser un hijo de Dios y que la familia de Cristo Jesús venga a ti, te respalde, te apoye en oración, aleluya, y te esté respaldando continuamente. Entonces, que este pasaje es tremendo. Con él, Dios no le puso guerrero fortificado, fortalecido. No, Dios le puso 400 hombres endeudados, afligidos. Lo peor que había en ese momento. ¿Por qué? Porque no conocemos el proceso de Dios en nuestra vida. No conocemos el propósito que Dios tiene para realmente fortalecerte, irte preparando para que seas un guerrero de Dios, para que seas un hombre de Dios o una mujer de Dios. Así que no te aflijas si ves delante de tus ojos algo adverso, algo que no es lo que vos pensabas que iba a ser. ¿Por qué? Porque a David le puso 400 hombres totalmente despreciado por la sociedad, totalmente despreciado por el ser humano, pero para Dios somos especial tesoro nosotros. Qué lindo es poder realmente sentirse respaldado, apoyado, restaurado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aguanta, tolera, soporta el proceso. Vamos a un tema musical un momentito y vas ahí preparando tu corazón para lo que viene posteriormente. ¿Por qué? Porque es un proceso, las cosas del Señor. Él hace como quiere, pero permitámosle que Él trabaje en nuestras vidas. Vamos al tema musical. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás
corazón. Buenas tardes, estimada teleaudiencia. La verdad que muchas veces tenemos que pasar por procesos para poder llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces no, muchos hombres de Dios han pasado por procesos, hombres de Dios de la actualidad y hombres de Dios en la antigüedad. Han tenido que pasar por momentos de dificultad para poder llegar a lo que Dios realmente tiene con ellos, a pesar de que ya vienen siendo usados por el Señor. Pero acá vamos a ver, me traía a colación la palabra que leía el pastor, tanto por el proceso como por la cueva, cuando Elías está en Primera de Reyes 19, en el 18 empieza, en el 19 es esta parte que digo, voy a leer ahora, pero como no voy a leer el 18, cuando Elías en el monte Carmelo tiene un enfrentamiento contra los profetas de Baal, y allí él ganó, Dios le dio la victoria sobre los profetas de Baal y quedó demostrado quién era Dios, porque era una competencia, como quien dice, cuando Elías le dice al pueblo de Israel: si Baal es Dios, síganle a Dios; si Jehová es Dios, sigan a Jehová. No ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces ahí hicieron el holocausto que fuera quemado con fuego que descendiera del cielo, era realmente, dejaba probado cuál era el Dios verdadero. Y los Baales no pudieron, por más que lo intentaron, que gritaban, hacían de todo, no pudieron hacer que su Dios, porque es un Dios con minúscula, que su Dios hiciera descender fuego del cielo. Pero cuando oró, previo a haber hecho otras cosas, echado agua, en una época de sequía, Elías, cuando él oró, descendió fuego del cielo y consumió el agua, el holocausto y todo. Y ahí fue donde Dios le dio una gran victoria sobre los sacerdotes de Baal. Y no solamente que esa victoria, sino que el profeta fue al arroyo Sison y los mató a todos esos profetas. Pero inmediatamente de esta victoria del profeta Elías, que era un profeta que no solamente había visto esto de parte de Dios, él había visto cómo también Dios había resucitado al hijo de una viuda. Él había visto cómo por su mano Dios había detenido la lluvia por 3 años y medio. Y a través de su oración, después de esto, la lluvia volvió. Y después también vio descender fuego del cielo a través de esta competencia que hicieron para ver cuál era Dios realmente, que quedó claro que Dios es nuestro Dios. Amén. Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, ese es el único y verdadero Dios. Los demás son solamente ídolos que mucha gente en desconocimiento los sigue, pero acá quedó probado que Dios era Jehová. Y inmediatamente de eso, la esposa del rey Acab, que era la que tenía todos esos profetas de Baal, que es Jezabel, agarró y mandó una amenaza a Elías. Le dijo: mañana en 24 horas vas a estar igual que uno de ellos. O sea que lo amenazó de muerte a Elías. ¿Y qué pasó en ese momento? Este hombre que había visto tantas maravillas de parte de Dios, que había hecho proezas él de parte de Dios, que en ese momento vio descender en forma sobrenatural a través de él, pero por parte de Dios, fuego del cielo. En ese momento ese hombre se sintió aterrorizado por la amenaza de una mujer que no seguía al Dios verdadero. ¿Y qué hizo? Se volvió y en el camino se detuvo debajo de un árbol, de un enebro, y ahí de forma sobrenatural vino Dios y lo alimentó y le dijo que se fuera al monte de Oreb. Caminó, eran 400 kilómetros
la distancia que había con el monte de Horeb, hacia el monte de Horeb, que demoró 40 días en llegar. Y cuando llegó allí, ¿qué hizo? Se escondió en una cueva. Se escondió en la peña, en una cueva. Y ahí vemos lo maravilloso del trato de Dios. Aun cuando nosotros estamos aterrorizados, aun cuando nosotros estamos en un proceso depresivo como estaba en este momento Elías, porque Elías se olvidó de que él no tenía que mirar las circunstancias, no tenía que mirar a Jezabel, él tenía que mirar a Dios, él tenía que recordar las cosas que Dios había hecho a través de su vida y las cosas que había visto y conocido, porque él había conocido a Dios personalmente, porque Samuel se crió en la casa de Dios. Pero Samuel en ese momento se sintió aterrorizado, se sintió con miedo y llegó a un momento de frustración tal que él ya no quería más servir a Dios. Y se metió en esa cueva a pasar su depresión, como diciendo, no quiero más nada, Señor, no me llames más. Yo no estoy dispuesto a la amenaza a las amenazas, a las críticas. Y bueno, y quedó ahí desesperanzado por completo en esa cueva. Pero hay veces cuando estamos en la cueva de la desesperación, en la cueva del desaliento, en la cueva de la persecución muchas veces, es cuando Dios viene a nosotros. Porque Dios no nos desecha por nuestras fallas. Nosotros podemos tener muchas fallas. Y si Dios te ha escogido como hijo o como ministro, como siervo del Evangelio, en el área que te haya escogido, Dios no te va a desechar porque tú tengas un momento de debilidad, como no lo hizo en este momento. Y ahí es donde yo voy a leer solo un versículo. Cuando llegó allí Elías a Horeb, dice en el capítulo 19, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Eliseo? Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Perdón. La verdad que qué hermoso el trato que Dios tiene con nosotros cuando estamos pasando por momentos tan difíciles. Dios no nos regaña, Dios no nos condena, Dios no nos señala, Dios se acerca a nosotros y con voz de amor nos dice, como le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Solo eso, y ahí Elías le explicó que él había tenido un vivo celo por la casa de Jehová y que estaba él solo, y un montón de excusas y cosas y justificaciones puso Elías delante de Dios, pero Dios nuevamente le volvió a decir, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y ahí pasó la presencia de Dios. Primero pasó un terremoto, un torbellino, pasó un viento recio y al final pasó un silbo apacible. Y en ese silbo apacible estaba la presencia de Dios que nuevamente le dice, ¿qué haces allí, Elías? Y ahí fue cuando él restauró su ministerio, en esa cueva como le pasó a David, donde fue restaurada su familia, donde fue restaurada su confianza, donde le fue dado un ejército, no de valerosos preparados, sino de endeudados, de gente que estaba con problemas, como en esa cueva. En esta cueva Dios trató con Elías, en esta cueva Dios lo sacó de a Elías, y no solamente lo sacó de la cueva, sino que le encomendó 3 cosas. Primero, ir y ungir al rey de Siria. Segundo, ungir al rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel? ¿A quién iba a suplantar este nuevo rey? A Acab, a este rey malvado, a la esposa de Jezabel. O sea que a veces nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, pero es en los tiempos de Dios. Y ese rey que fue tan malvado fue destituido por Dios y fue Elías el que fue a ungir al rey que iba a estar en el lugar de Acab. Y también le mandó a que ungiera a Eliseo, a su compañero, otro profeta más, el cual sería además
el que seguiría a Elías hasta el último momento en que Elías partió al cielo. Porque en su momento de desesperación, cuando estaba debajo del enebro, Elías le pidió a Dios: mátame, yo no, ¿para qué voy a estar así? Y empezó con un montón de quejas cuando había quedado en ese momento de desesperación, en ese momento de tristeza, en ese momento de desolación, de depresión. Pero ¿sabes qué? Dios responde solamente las oraciones que realmente hacemos en su voluntad, y esta oración jamás Dios la iba a responder, porque además de que Dios no nos responde esas oraciones, cuando tiene un propósito con nosotros, Dios no lo va a desechar. Y él tenía muchas cosas aún que hacer con Elías. Y te digo más, Elías no vio muerte, Elías fue raptado, Elías fue elevado por el Señor. Por lo tanto, hermano, cuando estés pasando por procesos, cuando estés pasando por dificultades, cuando te encierres en esa cueva de la depresión, en esa prueba de la desolación, cuando te sientas perseguido, no temas, no temas, porque allí está Dios. Ahí va a ir Él en tu busca. Si tú no tienes las fuerzas para ir a buscarlo, se va a acercar Él a ti y te va a decir: Edgardo, Cecilia, Juan, María, como te llames, ¿qué estás haciendo aquí? Ven fuera. Y te va a mostrar cómo pasó él allí, porque ese viento recio y todos esos fenómenos que pasaron, que tenía un silbo apacible, era la presencia de Dios, la cual nos reconforta, la cual nos levanta, y escuchar su dulce voz es lo que hace que a nosotros vuelva a ver ese aliento y que podamos volver a seguir la carrera que tenemos por delante. Es tremendo, la verdad que es importantísimo, como se dijo recién y como empezamos el programa, soportar el proceso. Porque después del proceso, cuando el Señor trata contigo y te hace ver las cosas que parecen negativas para nuestras vidas, vienen las cosas que realmente son de bendición para nosotros. Antes de una bendición grande, antes de algo tremendo que vaya a hacer Dios en nuestras vidas, va a venir una prueba, va a venir un proceso. Bendito Dios de la gloria. Siempre decimos, si no practicamos, si no entrenamos, no podemos ir al centenario, una suposición, a jugar un clásico. Tenemos que llevar un proceso. Entonces, a mí me encanta. Pongo este ejemplo porque hay muchos que miran el programa que les gusta el deporte. Es importantísimo lo que pasó. Tanto David, el corazón conforme al de Dios, siendo un hombre pecador, pero a Dios le agradaba la manera, bendito Dios de la gloria, todo lo que pasó el rey David. Y también lo que hizo este hombre Elías, un tremendo siervo de Dios. Yo sé que tú has escuchado este mensaje con mucha atención, que has escuchado el mensaje con un interés precioso en lo espiritual, pero ahora viene dar el paso para que comience ese proceso de Dios en tu vida. Hay gente que me está mirando el programa que ya es hijo de Dios, que ya tiene al Señor. Hay otros que están apartados de Dios, que se soltaron de la mano del Señor y realmente están agradando al enemigo de nuestras vidas. Pero hoy comienza ese proceso en tu vida, oíme bien. Y hay algunos que nunca le han abierto el corazón a Jesús. Y estarás diciendo: ¿y qué tengo que hacer? Lo que tenés que hacer, si querés recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en tu vida, en tu corazón, que no es el músculo que bombea, sino el asiento de las emociones, es repetir esta sencilla oración, pero es la decisión más importante de tu vida, como la decimos siempre. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te esperamos en Varela 684, a pasitos de Don Bosco, para gozarnos en la presencia del Señor. Mañana tenemos la visita del apóstol Zapata y toda esa comitiva. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga ricamente. Bendiciones. Amén. Nos despedimos con la bendición de Dios. Dios los bendiga. Amén. El Señor es mi rey.